Uno de los mayores enemigos del flujo de trabajo multiplanta es la desorganización y concretamente la desorganización de las capas, de los layers. Por ese motivo, yo siempre tiendo a incentivarlos a que generen todas sus capas antes de usarlas, y si hay alguna capa que por algún motivo no la van a usar, pueden dejarla afuera con el filtro de capas. No obstante, hoy vamos a ver justamente el problema que acontece cada vez que tenemos que agregar una capa nueva, y vamos a ver la forma de cómo poder paliar de alguna manera esta situación. Entonces, retomemos este trabajo. Teníamos un estado de capas que se llamaba todo prendido, en donde teníamos absolutamente todo prendido en el model, y además habíamos creado otros 4 estados de capas, uno para albañilería, otro para estructura, otro para electricidad y otro para instalaciones sanitarias. Y a su vez, estos 4 estados de capas los habíamos aplicado en distintos viewports o layouts. Y a su vez, estos 4 estados de capa los teníamos en 4 láminas que están cada una en una presentación diferente. Ahora, vuelvo al modelo y supongamos que me olvidé de hacer una capa. Me olvidé de hacer una capa que se llama capa extra, pongámosle. Entonces voy a mi Layer Properties, genero mi capa. A esta capa la llamo capa extra. Le voy a dar un color True Color rojo para que se vea bien, y a su vez le voy a dar un espesor bien gruesito, nada más que para que la identifiquemos fácilmente. Perfecto, ya he creado esta capa extra y ahora voy a dibujar en esta capa extra. Entonces la activo y me acerco acá a esta planta y dibujo una suerte de perímetro. Bien, ya dibujé mi perímetro, que es este que les muestro acá. Vamos a ver qué pasó en nuestros viewports, en nuestro layout. Entonces voy al de albañilería y en el de albañilería ya podemos ver que aparece. ¿Queríamos que apareciera? Enseguida lo vamos a ver. En el de estructuras también aparece. En el de electricidad también aparece, y en el de instalaciones sanitarias también aparece. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, en realidad yo diría de entrada que está mal. ¿Por qué? Porque debe ser una capa que me olvidé y que al insertarla ahora que ya están hechos todos los estados de capa, necesariamente me va a aparecer en todos y cada uno de mis estados de capas como visible. Fíjense que yo vengo acá a mis capas y digo, no, esto quiero que sea instalación sanitaria. Le pongo instalación sanitaria y desaparece. ¿Por qué desaparece? A ver, vamos a ver si esto también sucede, por ejemplo, en electricidad. Estoy en electricidad y en electricidad no lo veo. ¿Por qué no lo veo si recién lo veía? En estructuras tampoco lo veo. Y en albañilería tampoco lo veo. ¿Por qué no lo veo? Bueno, porque sencillamente en el modelo esa capa se apagó. ¿Por qué se apagó? Se apagó porque yo, cuando recién estaba en este layout y cargué el estado de capas de instalación sanitaria, lo que hizo el AutoCAD fue apagar la capa extra. Pero claro, la apagó en el modelo. Recuerden que esta lamparita de acá es del modelo. Por ese motivo es que cuando yo estaba en la planta de electricidad no aparecía. ¿Por qué? Porque en este viewport la capa extra figura apagada. Lo mismo en el de estructuras y lo mismo en el de albañilería. ¿Pero por qué sucede esto? Si ustedes se fijan y vamos a nuestros estados de capa y vamos acá abajo donde dice Manage Layer States, yo tengo activada esta opción, la que dice Turn off layers not found in layer state, lo que traducido al español sería apagar las capas que no se encuentran en los estados de capa. ¿Qué quiere decir con capas que no se encuentran en los estados de capa? Cuando nosotros creamos los estados de capa, por ejemplo, el de albañilería, la capa extra que recién hicimos no estaba. De hecho, fíjense, si yo voy y edito el estado de capa 01 PB ALP, que era el de albañilería, fíjense que no tengo la capa extra.
¿Esto qué significa? Que los estados de capa solamente tienen en cuenta las capas que están presentes en el momento en el que genero el estado de capa. No pueden hacer futurología y si el día de mañana agrego 30 capas más que aparezcan inmediatamente. Pero el AutoCAD necesita saber qué hacer con esas capas nuevas que no están en los estados de capa. Y entonces, para eso es esta función que es clave que esté activada, porque generalmente no queremos que esté esta capa nueva o las capas nuevas que hagamos en todos nuestros estados de capas existentes. Entonces es fundamental que esta esté activada. Esta normalmente viene apagada por defecto, así que bueno, la activan y van a ver cómo de ahora en adelante cada capa nueva que ustedes hagan no va a salir en ninguno de los estados de capa que hicieron con anterioridad. Entonces, cerramos esto y efectivamente fíjense que cuando yo voy acá a todo prendido, no sale. ¿Por qué no sale? Bueno, no sale porque cuando yo hice el estado de capa todo prendido, esa capa no existía. Entonces lo que debería hacer yo ahora para el caso de todo prendido es justamente asegurarme de que todas las capas estén dentro de este estado de capa. Entonces lo voy a actualizar. ¿Cómo lo actualizamos? De la siguiente manera. Generamos en escena el estado de capa que nosotros quisiéramos, es decir, prendemos las capas y apagamos las capas que queremos que estén así de ahora en adelante. Entonces, por ejemplo, selecciono todo, absolutamente todo, con Select All, prendo todas las capas, acá estaba la capa extra que estaba apagada, me aseguro de que no haya ninguna capa apagada, por las dudas, acá en los filtros de capa, que si no los tienen, por favor desplieguenlos, por lo menos para el caso del estado de capa en donde está todo prendido, y asegúrense de estar en All, es decir, de estar en la cabeza de todos los filtros que aparecen acá, si es que aparecen. Siempre están acá, entonces se aseguran que esté todo como tiene que estar, todo absolutamente prendido. Una vez que está así, le damos OK y ahora venimos a los estados de capa. Fíjense que me dice Unsaved Layer State, es decir, que el estado de capas que hay en este momento en pantalla no coincide con ningún estado de capa conocido. Y vamos a ir a Manage Layer States y a todo prendido le vamos a decir que lo actualice, Update. Cuando yo le pongo Update, me pregunta si quiero sobreescribir el estado de capa todo prendido con el actual estado de capas que tiene el dibujo. Sí, quiero. Entonces, le digo que sí. Y fíjense que ahora, si yo lo edito, me voy a encontrar con que aparece la capa extra y obviamente aparece prendida. Cierro esto y ahora cuando yo voy a mi planta de albañilería, en mi planta de albañilería naturalmente aparece, porque a mi planta de albañilería yo no le apliqué el estado de capa de planta de albañilería, pero si yo voy y se lo aplico, fíjense cómo efectivamente desaparece. Sería fantástico, pero fantástico que se pudiera asignarle a cada viewport dentro de sus propiedades un estado de capa para que esto sea siempre automático y no tengamos que andar renegando de esta manera. Esperemos que Autodesk nos escuche. Vuelvan a probar porque seguramente se van a encontrar con muchísimos problemas como este porque siempre faltan capas y siempre faltan capas y siempre faltan capas. Bueno, de esta manera ustedes se aseguran que sus estados de capas no se vean alterados con las capas nuevas. Y si ustedes quieren que esté en algún estado de capa en particular, lo activan. Por ejemplo, yo lo quiero en el de estructuras. Entonces, en el de estructura yo puedo o bien venir acá y decirle que lo prenda y acto seguido venir a mi estado de capa, ir a Manage Layer States y decirle que el de estructura le haga un update. Esta sería una opción. Y la otra opción sería la siguiente. Ni siquiera hace falta estar dentro del layout que tiene ese estado de capa, pero vienen a Layers, Manage Layer States y seleccionan el que quieren modificar. ¿Cuál es? El de estructura. Y lo edito.
Voy a Edit y le digo que agregue una capa al estado de capas. ¿Cuál es la que quiero? Le doy clic ahí y la única que me aparece es esta, la capa extra, que es la única capa que no estaba dentro del estado de capa y ya queda incluida dentro de mi estado de capa. Solamente me queda decidir si va a estar prendida o apagada. En este caso quiero que esté prendida. Le doy Save y le puedo dar Restore desde acá, dado que estoy dentro de este layout que tiene ese estado de capa, o directamente le doy Close y vengo acá y le pongo estructura y ahí tengo mi perímetro en la capa extra. Espero que se haya entendido. Cualquier duda me escriben y lo volvemos a repasar una y mil veces, las veces que haga falta, porque de alguna manera, si bien es súper importante que uno, digamos, haga el esfuerzo de adaptarse al sistema del flujo de trabajo multiplanta, a veces los sistemas también tienen que adaptarse un poquito a nosotros. Así que bueno, esta es la estrategia, digamos, para ir agregando capas en la medida en la que las vayamos necesitando y no las tengamos creadas. Nos vemos.